Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes accidentes se registraron en Aruba. Departamento de Migración tiene una nueva locación. Nuevos cuerpos fueron encontrados sin vida en bolsas plásticas en Bogotá, Colombia. Un tobogán tuvo que ser cerrado porque los usuarios se golpeaban bastante fuerte. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre empezamos con noticias locales y arrancamos con algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Sabemos que el cuerpo policial está bien pendiente de la mayoría de casos que ocurren en la isla. Este fue uno de los hechos que ocurrió recientemente en el cruce de Pastor Hendrikstraat con Wegfontein, en donde una camioneta tipo pick-up de marca Chevrolet color rojo pasó por encima de una bicicleta. Las investigaciones policiales van a dar a conocer cuáles fueron las causas de este accidente. Una ambulancia se presentó en el lugar teniendo en cuenta que allí el ciclista tenía algunas heridas en su mano y también se estaba quejando de fuertes dolores en su cuerpo. Entre tanto, en la avenida Guati Bosch Boulevard, llegando a la rotonda de Cumaná, recientemente ocurrió un accidente en donde el conductor de un Nissan Skyline color azul perdió el control debido a que un auto venía corriendo pegado a él y para su mala suerte, sin embargo, lo bloqueó por la parte izquierda de la vía e hizo que este perdiera el control de su vehículo y se fuera en contra de los bloques que separan una avenida de la otra. Debido al impacto, una persona resultó herida. La policía se presentó de inmediato en el sitio para poder atender con este accidente. El personal de la ambulancia también acudió para brindar asistencia médica. Al final, la grúa tuvo que llegar para poder remover este vehículo de los bloques también que estaban allí, imposibilitando que demás conductores pasaran por este lugar. Sabemos que Aruba está viviendo una sensación térmica que realmente yo creo que nunca la habíamos vivido, pues el calor que se siente no solamente en la mañana, pero también en la noche es bastante fuerte. Por eso tenemos algunas recomendaciones y más especialmente por las personas adultas, también por los niños y muy en especial por aquellas mascotas que lamentablemente son amarradas en las casas de los habitantes. Las personas que vivimos en Aruba, y a pesar de que tuvimos ya el anuncio de los fuertes calores que íbamos a vivir durante el mes de septiembre y octubre, no nos imaginábamos que iba a ser tanta la sensación térmica que se vive y más en horas del día, pero también se cuenta en horas de la noche. Ante esto, pues ya han indicado que hay que tener una fuerte precaución porque estamos en la temporada más alta de calor en el año y esto puede producir riesgos y daños a la salud. Por eso hay diferentes recomendaciones para así evitar los efectos del calor dañino. Hay que prevenirnos y protegernos, evitar el sol también porque nos estamos exponiendo a los rayos del sol y que son bastante fuertes. Beber no solamente agua, pero también algunos jugos que no contengan azúcar. Hay que vestir ropa adecuada, no de colores oscuros o también gruesos si vamos a estar trabajando al sol. Buscar lugares ventilados, en los lugares frescos o también en el aire acondicionado. Utilizar protección, por ejemplo, si la persona trabaja bajo el sol, gafas, bloqueador, un sombrero o una gorra. No hacer deportes en altas horas donde sabemos que de pronto puede ser una actividad física más agotadora. Deben estar informados en todo momento, escuchando las noticias por los canales oficiales. También poner riesgo en aquellas personas de la tercera edad o también de los niños más pequeños. Controlar si hay personas que de pronto tienen alguna enfermedad y muy seguro también, esto es una noticia para aquellas personas que tienen animales amarrados, algunos perritos que lamentablemente todavía los tienen amarrados, que consideren esta situación porque sabemos que por las altas temperaturas esto podría ocasionarles también que puedan sufrir algún cuadro frente a su salud. Es importante tener en cuenta nuestras recomendaciones y darles totalmente agua fría a nuestras mascotas.
Cambiando de tema, sabemos que el Departamento de Migración anteriormente está ubicado en la avenida Von de la número 125, sin embargo, ahora ellos cambiaron de locación. Así que si usted necesita hacer diferentes trámites migratorios, entre ellos carta de garantía, solicitud de algún documento o demás, recuerde que ellos cambiaron de locación y se la tenemos a continuación. El Departamento de Migración Aruba, lo que conocemos como IASA y que anteriormente se encontraba en la avenida Von de la número 25, ya cambió de locación y las personas que vayan a hacer todos sus requerimientos, por ejemplo, carta de garantía, una visa o también cualquier documento que sea necesario y que seguramente se necesite para la parte migratoria, ahora deberán conocer que la locación cambió y están ubicados donde queda la cruzada muy cerca al restaurante Kowloon, al lado de Aruba Experience, en esta casita color amarilla que es muy recordada. Al lado de esto van a encontrar ya las oficinas de IASA. En la parte de afuera no solamente encontrarán diferentes imágenes con el logo de Migración Aruba, pero también encontrarán las fechas y las horas en las cuales ellos están disponibles para atender a la comunidad. Está frente a los parqueaderos que se encuentran en la parte trasera de la calle principal para que las personas de esta forma puedan llegar, poder parquear sus vehículos y ser atendidos en el Departamento de Migración. En otras noticias, sabemos que muchos accidentes se registraron en la cruzada tan famosa como era la de Palm Beach. Sin embargo, el Departamento de Obras Públicas empezó todo el proceso para poder realizar una rotonda. A pesar de que en principio se decía que para el 1 de septiembre la iban a abrir, sin embargo, este no fue el caso y hasta el 23 de septiembre, y si todo sale según lo planeado, los usuarios de las vías de Aruba podrán utilizar esta nueva rotonda para el área de Palm Beach. La rotonda en Palm Beach no abrió como se tenía planeado, que era el 1 de septiembre, sino que ahora va a abrir el 23 de septiembre. De esta forma, el director del Departamento de Obras Públicas, el señor Marlon Cruz, lo indicó. Explicó durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo recientemente que los trabajos se están desarrollando en esta rotonda. También han explicado que ya para esta semana van a cerrar la rotonda por completo para que puedan terminar con las labores de asfalto. La rotonda abrirá parcialmente en la parte de afuera el próximo 9 de septiembre para aquellas personas que están trabajando en la parte media no tengan ningún peligro frente al tráfico. Esta rotonda abrirá por completo a la comunidad el 23 de septiembre del 2022. Antes que eso, habrán diferentes desvíos del tráfico en vigor, así que todos los conductores deben tener en cuenta que van a tener algunos cambios frente al tráfico si van por la zona hotelera. En nuestra ronda internacional empezamos en Bogotá, en Colombia, con el macabro hallazgo que volvió a registrarse, en donde ya hasta el momento son 22 los cuerpos encontrados en bolsas plásticas. Las autoridades, a pesar de que han desarrollado una investigación, sin embargo todavía continúan bajo esta misma dinámica, y es que los encuentran de la misma forma, es el mismo modus operandi, los encuentran lamentablemente en bolsas plásticas. Fueron 7 bolsas plásticas con restos humanos las que encontraron las autoridades en este punto de la localidad de Suba, hasta donde llegó el laboratorio de criminalística para recoger evidencia y lograr identificar a los responsables. Ya serían 22, 2 cuerpos desmembrados en la localidad de Engativá, en el barrio Bochica, otro cuerpo en Suba, efectivamente también descuartizado. Digamos que no teníamos este tipo de método, porque los otros eran cuerpos donde existía una violencia expresiva sobre los cuerpos y no teníamos estos desmembrados. En Engativá, los restos humanos fueron encontrados por recicladores, quienes inmediatamente informaron a la policía del Caibachué y al llegar a la escena del crimen, evidenciaron que de la bolsa de basura salía la extremidad de una persona. Fuimos informados sobre las 3 de la mañana del hallazgo de personas o cuerpos humanos al interior de bolsas en un sector de la localidad de Engativá. Los recicladores que muy temprano hacen sus rondas en los sitios donde se concentran digamos las basuras, encontraron estas bolsas
Más de 30 contenedores de basura en Engativá fueron inspeccionados por los investigadores para lograr ubicar las extremidades de los cuerpos hallados en el barrio Bochica y se verificaron las cámaras de seguridad para lograr identificar a quienes arrojaron estos cuerpos. Sí, características similares en los diferentes escenarios donde se han presentado estos casos. Eso nos permite, digamos, tener trabajo especializado y así las cosas lograr obtener los resultados que demanda la ciudadanía. En las próximas horas, las autoridades realizarán un nuevo Consejo de Seguridad extraordinario y se estudia la posibilidad de ofrecer una recompensa para dar con los responsables de estos crímenes atroces. Pasamos ahora a uno de los lugares más paradisíacos en México, como lo es Acapulco. Sin embargo, por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, lamentablemente ya son 3 personas las que han perdido la vida. No solamente por el fuerte impacto de las lluvias, pero también por los deslizamientos que se registran en Acapulco. En la comunidad de Guamuchitos, el comisario reportó la pérdida también de otro menor. Lamentablemente pierde un niño la vida también, como de 9 años, donde le cae una barda de adobe por las fuertes lluvias y los fuertes vientos, ¿sí? Hoy sí no podemos decir que tuvimos saldo blanco. Por otro lado, en la calle 1, casi esquina con calle 8 de la colonia Icacos, un árbol cayó sobre una casa, afectando parte de la losa, la cual cayó sobre un pasillo. Además, las autoridades de Protección Civil reportaron inundaciones en varias calles del puerto, incluida la costera Miguel Alemán, donde automóviles quedaron atrapados por la crecida del agua. Grúas y policías viales tuvieron que apoyar. En Sinfonía del Mar también hubo deslaves de piedras y en Playa Tlacopanocha una lancha quedó enterrada. Asimismo, el puerto fue cerrado para toda la navegación menor, de recreo, deportiva y pesca, debido a que continuarán las lluvias estos próximos días. Nos vamos ahora a Colombia, específicamente al Cauca, en donde allí unas personas se encontraban deleitándose de un bazar y sin embargo tuvieron que presenciar un hostigamiento de grupos armados. Y es que entre ambos bandos empezaron a lanzar diferentes disparos. Todo esto quedó grabado en las siguientes imágenes. Por favor, no se muevan del lugar donde... Centenares de habitantes de Páez Cauca participaban en un bingo en la plaza del municipio cuando se inició el fuerte hostigamiento desde las montañas hacia el sitio. El miedo, el pánico y el temor se apoderaron de decenas de personas e incluso de los niños en el lugar. Todo el mundo se tiró al suelo buscando cubrirse de las balas en medio de la oscuridad. Los que tengan pañoletas blancas arriba, por favor, camisetas blancas arriba. Rodeando, por favor, si tienen alguna prenda blanca, por favor, rodeando. Entre tanto, uno de los animadores del bingo no dejó el micrófono de lado e intentó llevar la calma a la población con sus palabras. Personas al piso, tranquilícense, no se muevan del lugar donde están. Incluso, con sus instrucciones, intentaba dar tranquilidad y exigir el respeto a la vida de los allí presentes. Por favor, no se muevan del lugar donde están, por favor. En otras imágenes desde un segundo piso se aprecia cómo la gente intentaba esconderse del hostigamiento. No se muevan del lugar donde están. La gente finalmente comenzó a salir del parque principal en medio de centenares de motocicletas que estaban allí parqueadas porque venían desde diferentes sitios de la zona. Continuamos en territorio mexicano, en donde las autoridades tuvieron que rescatar a 2 menores de edad por las fuertes lluvias que azotaron en las últimas horas y no solamente dejaron fuertes inundaciones en muchísimas viviendas, sino que también allí generó un fuerte pánico frente a los habitantes. Muchos de ellos salieron corriendo de sus casas. Por esto, la policía tuvo que rescatar a estos menores. Papi, tranquilo. ¿Uno de ustedes? Sí, papi, estamos, papi. Voy a que recién me quedo. Papi, espérate. Me queda aquí, que no me entra mucho.
Este fue el momento cuando miembros de los bomberos voluntarios rescataban a 2 menores de edad, de 4 y 10 años, quienes quedaron soterrados mientras dormían. Según el reporte de los cuerpos de socorro, un paredón cayó sobre la vivienda donde se encontraban los niños. Háblale. Ubicada en la 9ª avenida final de la colonia La Trinidad, zona 3 de la ciudad capital. El primero en ser rescatado fue Leiber, de 4 años, y minutos más tarde su hermano Moisés, de 10. Ambos presentaban golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Vecinos del lugar señalaron que el paredón colapsó ante las constantes lluvias. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Post Aruba tiene tremendo servicio con su e-Post con entrega gratis a domicilio. Un fuerte accidente se registró en una atracción mecánica y dejó varios heridos. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Llegar a Medellín y Barranquilla de forma directa y sin escalas es una realidad, gracias a la aerolínea Zarpa, que cuenta con 2 vuelos semanales. Disfruta de tu merecido descanso en la ciudad de los paisas, en Medellín, o visita a tu familia en Barranquilla. Con un excelente servicio a bordo, Zarpa quiere que llegues a tiempo a tus destinos en Colombia. Recibe más información llamando al 583-5353 o visita la oficina de ventas en Aruba, en la LG Smith Boulevard número 128 al lado de Wendy's Boulevard. También a través de zarpa.com.co. Menos tiempo esperando es más tiempo disfrutando de tus destinos favoritos. Aruba prepara por 10 meses un organizador Nandi Gillette y Frisian Flag Run Tropical te presenta The Banana Run San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de octubre, sea Botacorre o Botacana, 3 millas, 10 millas of The Kids Run. Es águilote evento para gente familia, con premio en cash. La onda bota participa y bota queda que oportunidad y gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropical Banana Run. Ten en cuenta que el cupo te limita. Registra a OMS na www.bananarunaruba.com, como también en la oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropical Banana arriba Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy tenemos un importante segmento por parte de e-Post porque ellos tienen diferentes campañas, pero también increíbles servicios con la entrega gratuita a domicilio donde ustedes se encuentren. Estos son algunos de los beneficios de comprar en línea con e-Post, este servicio de Post Aruba. Las tiendas online están accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay un gran surtido y a buenos precios. La entrega es totalmente gratis en tu domicilio o en tu oficina. Y también podrás acumular puntos o puedes ganar con Phone Miles. Recuerden que la membresía es completamente gratis. Hay opciones de consolidación, tarifas competitivas, la opción
opción de pago en línea para acelerar la recogida o la entrega de los paquetes. El servicio de entrega opcional a cualquier ubicación seleccionada. Capacidad de seguimiento de capacidad total. Experimenta con ePost con el servicio de entrega en tu domicilio totalmente gratis en el lugar que estés. Shop and relax. Y recuerden también que desde la comodidad de su casa ustedes pueden hacer sus compras digitales y este gran servicio de Post Aruba les va a llevar su paquete donde quiera que esté. ePost. Happiness comes in packages. A continuación llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad arrancamos con una atracción mecánica la cual lamentablemente dejó a 10 personas heridas en la India. Y es que ustedes van a ver la gravedad de este accidente en donde muchas personas resultaron con algunas heridas tanto en la parte del cuello como también en la cabeza. Advertimos que las imágenes son fuertes. Unas 10 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas luego de desplomarse una rueda giratoria de 50 metros de altura en una ciudad en la India. Testigos captaron con sus celulares el momento del impresionante accidente. Los hechos se registraron en un parque llamado Dashera y según informado medios locales, la grabación muestra que inicialmente todo se desarrolla con normalidad cuando de repente la parte de la atracción en donde se sienten los usuarios se precipita con la velocidad al suelo luego de que uno de los cables se rompiera. Testigos relataron que no había ambulancias cerca y el personal administrativo salió a correr tras el incidente. La mayoría de los heridos sufrieron lesiones en el cuello y la cabeza. Otros también se quejaron de molestias en la espalda y el abdomen, pero ninguno presentó heridas abiertas. 5 de ellos fueron hospitalizados en el momento del desplome. Unas 15 personas se encontraban disfrutando de la rueda giratoria cuando ocurrió. Y si de imágenes increíbles se trata, ¿qué tal el robo de película que se registró en una de las calles en Nueva York? Pues allí los delincuentes se dieron cuenta que una persona había retirado una gran cantidad de dinero, decidieron seguirlo y por poco ocasionan una tragedia mucho peor. Al final le robaron $20,000. Un atraco como de película quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales luego de que 2 delincuentes hicieran de todo para apoderarse de un morral que contenía una alta suma de dinero. Los hechos ocurrieron en el barrio neoyorquino de Upper East, en la parte de Nueva York, en donde 2 delincuentes llevaron a cabo una agresiva persecución automovilística con el objetivo de robar una maleta que contenía $20,000. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo de los delincuentes de marca Mercedes persigue a toda velocidad a una camioneta Toyota que en su interior transportaba la mochila, según dijo la policía. La escena fue dramática, pues los ladrones estrellaron la camioneta por un costado a tal punto de hacerla cambiar de dirección. No obstante, allí no quedó todo, ya que el conductor de la Toyota inició nuevamente su marcha para intentar escaparse, pero los atracadores volvieron a chocar el vehículo hasta hacerlo detener. En ese instante, y con ambos carros estrellados, uno de los pasajeros del Mercedes se bajó para golpear la ventana del copiloto. La víctima descendió de la camioneta con sus brazos levantados, por lo que el delincuente aprovechó para sacar la maleta que contenía el dinero. La policía de Nueva York dijo al medio que los ladrones armados abandonaron su vehículo a unas pocas calles del incidente. A esta hora llega la mejor información por parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque está buscando un millonario y en esta oportunidad podría ser tú. Loto, la Lotería de Aruba, presenta su tremendo jackpot de Loto 5 que está en la mega suma de 800,000 florines para mañana miércoles 7 de septiembre. Así que ya lo saben, para mañana miércoles con solamente 4 florincitos podrán ganarse el tremendo acumulado que está en 800,000 florines con Loto 5. Recuerden hacer sus números temprano y tener sus tickets para que también estén en juego. Loto 5 con 800,000 florines de Loto, la Lotería de Aruba.
Sabemos que en los Estados Unidos ellos se han rectificado por tener uno de los parques más increíbles, atracciones mecánicas, juegos para muchos. Sin embargo, un lugar en Michigan, en los Estados Unidos, tuvo que cerrar debido a que allí las personas que utilizaban estos toboganes se estaban golpeando fuertemente. Y es que ustedes van a ver en las imágenes no solamente al momento en que caen de estos toboganes, sino cuando empiezan a saltar, se escucha bastantes sonidos del golpe que ellos reciben. Los parques de diversiones son uno de los lugares más cotizados por la juventud. Los grupos de amigos y sobre todo los amantes de las aventuras y de la adrenalina, pues son un espacio lleno de atracciones que llevan al límite la velocidad. Sin embargo, ha sido este parque conocido como Belle Isle en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos, en donde una atracción que había sido remodelada tras ser inaugurada en la década de los 60 tuvo que ser clausurada. Se trata de un tobogán de 10 metros que era uno de los más conocidos en el sector. El día de su inauguración, varias personas emocionadas hicieron fila para ingresar y disfrutar de la actualización, pero lastimosamente varios padres de familia notaron cómo sus hijos bajaban casi volando por la gran velocidad y caían con gran fuerza al piso, dejando a los aventureros con un gran dolor de espalda después de bajarse del tobogán. Tras las constantes quejas, el parque se vio obligado a cerrar la atracción a solo horas de haberle dado la apertura. Ustedes saben que en nuestras emisiones de Primera Plana siempre nuestras mascotas tienen un lugar ideal y por eso arrancamos las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con un travieso perrito que se robó un micrófono de una reportera mientras que estaba haciendo una noticia en vivo. El trabajo de los reporteros en la calle suele ser bastante arduo. Ellos están expuestos a toda clase de obstáculos mientras intentan evidenciar algún hecho noticioso, incluso si este parece ser inofensivo, tal y como le ocurrió a esta periodista en Rusia. Una joven reportera se encontraba en una transmisión en vivo desde una zona de la ciudad. Mientras hablaba a la cámara, un travieso perrito corrió hacia ella y le arrebató su micrófono. El animal se fue corriendo con su presa y la reportera quedó expuesta en vivo. Su acción fue inmediata. Al ver que el cachorro se iba con su herramienta de trabajo, la periodista corrió hacia él, mientras que su camarógrafo se apresuraba a recoger las imágenes de este curioso momento. Incluso se puede ver a la presentadora del noticiero bastante sorprendida por lo que estaba ocurriendo en pleno programa en vivo. Como era de esperarse, este hecho se volvió viral en las redes sociales y allí, principalmente en TikTok, consiguió millones de reproducciones. Muchos internautas comentaron este video. Y los dejo con esta abuelita que estuvo celebrando sus 89 años por todo lo alto. Sin embargo, ella decidió invitar a los seres vivos que más ama, sus mascotas. Una usuaria registrada como Victoria compartió un adorable video en el que aparece su abuela llevando a cabo la celebración de su cumpleaños en compañía de sus 10 perritos. En el clip, la adulta mayor se halla en el comedor, en donde hay diversas golosinas para las personas, pero también para los animales. Allí es posible observar cómo la acompañan los 10 perros, mientras se escucha de fondo la canción de Feliz Cumpleaños, cantados por el resto de la familia. El buen comportamiento de los perritos sorprendió a los usuarios de la plataforma de TikTok, pues todos se encuentran debidamente sentados esperando por un trozo de ponqué. A pesar de que este video conmovedor fue subido recientemente, pues hasta las últimas horas se volvió viral y tiene cerca de 1 millón de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que para ver esta y todas nuestras emisiones en nuestro Facebook nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación aquí en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.